Hablemos un poco de don Evaristo. ¿En qué estado se encuentra don Evaristo? Bueno, don Evaristo, eh, es un estado, digamos, lo que se ha hecho después de toda la movilización que presentó la Universidad del Valle, encabezada por sus estudiantes. A don Evaristo lo que le han hecho es que todos los faltantes los han ido rotando. Entonces, un día faltan, por ponerle un ejemplo que no es real, pero muy acercado. Un día le faltan los guantes, pero al día siguiente no, pero le faltan las jeringas, y al día siguiente no le faltan las jeringas, sino que le falta la ampicilina. Yo creo que esto también de alguna manera, aunque uno no lo quiera ver y lo quiera negar, ha sido una estrategia para que la crisis no se sienta tan profunda. Eso es el estado de Evaristo. Tristemente, no tenemos, siendo un hospital de este nivel, de esta complejidad, en esta ciudad, en este departamento tan violento, no contamos con cirujanos durante todos los turnos, y eso es algo que no se le dice a la gente. Muchas veces estamos sin cirujano durante las noches, durante los días, y esos pacientes simplemente hay que remitirlos, pero de eso no se ha hablado, digamos, en este momento. Bueno, estamos hablando de la analogía de don Evaristo, que es el Hospital Universitario del Valle Evaristo García. ¿En qué estado se encuentra? ¿Cuál es la salud de don Evaristo, del Hospital Universitario? Yo lo decía hace un momento, lo que yo veo en don Evaristo, que se lo digo muy cariñosamente, incluso siempre le hablamos así, es que es un paciente maltratado, golpeado ya, su estado de salud es bien precario, y aparte yo lo veo siempre envejecido. Y como lo decíamos ahorita, tristemente lo que nosotros creemos que van a hacer es sostener su agonía hasta que pueda pagar hasta el último peso que debe, como ese abuelito que la gente aguanta y aguanta y aguanta hasta que firme el testamento. Bueno, eso es importante, pero quiero preguntarle ahora de la decisión que acaba de tomar la gobernadora con su junta directiva. Es ley 550, pero la ley 550 ha sido diseñada para las empresas. ¿Cómo entender que hoy se mire la salud como una empresa y se decida aplicar esta norma al Hospital Universitario del Valle? Bueno, varias cosas. Lo primero es hacer la claridad. Yo sé que muchos de los estudiantes de la universidad lo entendemos, pero quizá no todos lo entendemos de esta manera. La ley 550 no es intervención, son distintas, ¿sí? Esa es la primera aclaración que hay que hacer. Y lo segundo es que esta ley 550 se genera en el 99 precisamente para empresas, para el rescate de las empresas. Intentan aplicar el modelo, primero estaba vetado, pero ahora en este momento se puede aplicar ese modelo de 550 para los hospitales. Entonces, como usted bien lo decía, ahí viene la primera pregunta, es ¿cuál es la concepción entonces de los hospitales? Como una empresa que han llamado empresa social del Estado, pero que sigue con esa connotación de empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que responde ante la rentabilidad económica y no ante la rentabilidad social, como bien está estipulado en la ley estatutaria 1751. Nosotros no tenemos por qué generar ganancias, ¿sí? Esa no es la finalidad de un hospital. Yo hacía mención a las palabras precisas que había utilizado la gobernadora Dilian Francisca Toro, porque ella lo que dice es que con esta ley 550 el hospital va a tener la capacidad para pagar lo que debe. Tristemente lo digo, si una médica piensa que lo que tiene que hacer este hospital en este momento es pagar sus deudas, pues ya sabemos cuál es su concepto de salud y ya sabemos para dónde va este hospital. Doctora, pero la ley también 550 tiene una característica especial, es que está dada para que aquellas empresas vayan al salvamento y que tienen una posibilidad de recuperarse. Pero ¿cómo entender que vamos a ley 550, pero que al final la intención es que este hospital sea totalmente liquidado? Bueno, entonces, varias cosas. Esa opción de quedar en 550 y salvarse de alguna manera, lo que han demostrado los estudios que ha realizado la Superintendencia de Sociedades, que es un estudio largo, es un estudio a 10 años, es que realmente eso no es lo que le pasa a la mayoría de las empresas. Primero, cuando uno toma la decisión de entrar en 550, no quiere decir que ya entró en 550. Hay que hacer unos criterios, digamos, para ingresar a 550. Yo estoy segura que un estudio serio sobre el hospital no le daría la capacidad ni siquiera de entrar en 550, porque la posibilidad de perderse es demasiado alta. Pero también estoy segura
que las decisiones políticas que se pueden tomar van a hacer que el hospital pueda ingresar a 550. Eso es lo primero. Lo segundo es que el porcentaje de empresas que han terminado liquidadas en 550 es muy alto. Y además, como bien lo decía ahorita en uno de sus artículos, la misma ley dice que si al final de la negociación, que es una negociación rápida, que no puede superar los 3 meses, al final de la negociación los acreedores y la empresa no acuerdan esos pagos, inmediatamente se va a liquidación. Como lo decía ahorita, no es ni siquiera necesaria una intervención con fines liquidatorios, sino que simplemente la empresa se tiene que liquidar. ¿Quién es el principal deudor del Hospital Universitario del Valle? En términos generales son las EPS, ¿sí? Pero particularmente quien más le debe en ese momento es Caprecom. Pero no es el Estado el que más le debe en ese momento al hospital universitario. Exactamente. Entonces, ¿por qué razón el Estado decide que hay que liquidar el hospital? Yo me hago todos los días la misma pregunta y la única respuesta que encuentro es que las entidades públicas no somos rentables desde el punto de vista económico, sino que somos rentables socialmente, y seguramente al Estado le es más fácil quitarse su responsabilidad con los hospitales, dejar de atender a la gente más vulnerable y simplemente, como el modelo estadounidense, cada cual tenga la salud que puede, lo que puede pagar de acuerdo a su capacidad adquisitiva. ¿Y ustedes, los estudiantes, creen que el hospital universitario es totalmente viable, que tiene una posibilidad de ser rescatado? Evidentemente, y más, digamos, a la luz de la ley estatutaria 1751, donde la rentabilidad tiene que ser social. Nosotros estamos absolutamente seguros que ese hospital es viable, incluso es viable económicamente, que es lo que la gente se pregunta. Si aquí los organismos de control hacen lo que tienen que hacer, si la misma cultura institucional ayuda y si el flujo de recursos realmente tuviera la intencionalidad de que ese hospital funcionara, evidentemente que es salvable. Y además, otra cosa que quería decirles es que este problema del Hospital Universitario del Valle no es el problema del Hospital Universitario del Valle, es el problema de los 12 hospitales universitarios públicos que le quedan a Colombia. Es exactamente igual si usted va a Cartagena o si usted va a la UIS, ellos están en el mismo problema, en puntos distintos de la crisis, pero están en el mismo problema. Y eso también hace parte de un modelo en el que un hospital universitario no es equiparable a otra clínica o a otro hospital, no nos pueden comparar y no nos pueden poner en la misma línea. Nosotros estamos ahora muy pendientes de una ley que está siendo debatida en el Senado, que la han llamado la Gaviria Uribe, muy espinosa, muy peligrosa, muy similar a la reforma 210 que se intentó promover en 2013, muy igualita, y nosotros ya nos estamos preparando para de alguna manera hacerle frente a esa ley, porque sí necesitamos una ley de hospitales universitarios para hacernos distintos, para darle una categoría diferente, pero no esta que están dando en el Congreso. Doctora, ¿cuál va a ser el impacto de esta decisión para el ejercicio de la formación académica de los estudiantes de la Universidad del Valle? Varias cosas. Lo que más le preocupa a la gente es dónde van a ir a rotar, ¿sí? Decir que lo primero que va a pasar es que dentro de la junta directiva está la Universidad del Valle presente, pero apenas se aplique 550, esa junta directiva desaparece y pasa a ser una junta de acreedores, y como la Universidad del Valle no es un acreedor, evidentemente no va a tener ningún poder de decisión sobre el hospital. Segundo, y lo que yo siempre digo, cuando el hospital se transforma hacia, por ejemplo, si se volviera privado, ¿qué pasaría? Lo que pasaría es que no vamos a ejercer la medicina honesta que ejercemos ahora. En el hospital, si un paciente necesita una tomografía, por decir un examen, no se le manda una radiografía, se le manda una tomografía. Si usted va a cualquier entidad privada, es mucho más barata la radiografía, entonces simplemente se constriñe el ejercicio de la medicina y se manda lo que se puede y no lo que el paciente necesita. Eso en términos generales es lo que le pasaría a la facultad. Y sí decirlo, yo creo que si el hospital universitario desaparece como hospital universitario público, la Facultad de Salud está realmente amenazada, y en términos de honestidad de la medicina, de honestidad de la salud, pero también en términos de que puede desaparecer porque no va a tener cómo pagar otros convenios.
Doctora, le agradezco mucho, muy amable este diálogo para aclararle a los televidentes la realidad de lo que está pasando con el hospital. Muchísimas gracias, y una última cosa por decir. La Junta Directiva del Hospital Universitario del Valle tiene un puesto para la Universidad del Valle. El profesor Varela votó a favor de la ley 550 y eso es una denuncia que tenemos que hacernos y que tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando y cuál es la verdadera posición de la Universidad del Valle como institución.